Hola, muy buenas tardes. Hoy vamos a estar estudiando la carta a los Efesios y en esta oportunidad vamos a leer el capítulo 6, versículo 14 al 20. Y dice lo siguiente: Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, vestíos con la coraza de justicia, calzaos los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplicas en el Espíritu, velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, y por mí, a fin de que abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual yo soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Muy bien. La carta de los Efesios es una de las epístolas más ricas en doctrina del Nuevo Testamento. En su última sección de Efesios 6, 10, 20, el apóstol Pablo concluye con una advertencia y una exhortación. La vida cristiana es una guerra espiritual. Estamos literalmente en una guerra espiritual que tú y yo estamos librando todos los días. No estamos en un juego ni es una religión social. Esto quiere decir que no estamos jugando y que no es simplemente una religión, sino esto es una guerra. Estamos en una batalla contra fuerzas espirituales de maldad, malignas. Esto es real. Por eso Pablo nos llama a tomar toda la armadura de Dios, no nada más ciertas partes, toda la armadura de Dios. En los versículos 14 al 20, Pablo describe las piezas de esa armadura y nos enseña a cómo usarla. El objetivo es que cada uno de nosotros entendamos no solo el simbolismo de cada parte, sino también cómo aplicarla para vivir en victoria. En los versículos 14 al 20, Pablo nos describe las piezas de esta armadura y nos enseña cómo usarla. Y el objetivo de cada uno de nosotros es que entendamos no solo el simbolismo de cada parte, sino también cómo aplicarla para vivir en victoria. El versículo 14 nos dice: Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestíos con la coraza de justicia. ¿Qué significa estar firmes? Significa tener una postura sólida y constante, resistiendo las presiones y las tentaciones y permaneciendo fieles a la fe. Tenemos que tener una postura sólida, estar constantes y estar resistiendo las presiones de este mundo y las tentaciones que Satanás viene y nos pone, y estar fieles en la fe en el Señor Jesucristo. Bien, ¿qué significa firmeza? La firmeza es mantenernos inamovibles en la fe y en la posición de Dios, resistiendo las tentaciones y ataques del enemigo. Esto implica revestirnos de la armadura de Dios, que cuando Dios nos dice, mantente en mí, pase lo que pase. Cualquier cosa que nosotros vayamos a pasar, Dios nos dice, manténganse en mí. Estar preparados y alerta para actuar, tanto literal como figurativamente. En el sentido literal, se refiere a ajustar la vestimenta con un cinturón, lo que permitía mayor libertad en movimiento para trabajar o estar alerta. Los soldados, como por ejemplo, cuando estaban en la guerra, estaban trabajando, pero usaban ropa ligera, pero a la vez usaban su armadura para cuando los llamaran a la guerra, ellos estuvieran preparados y estar alertas. Y Pablo inicia con la palabra clave: estad pues firmes. Esta es la actitud de un soldado preparado. No se trata de correr ni de pelear por nuestra cuenta,
sino resistir y mantener la posición espiritual, ya que tenemos en Cristo, la que tenemos en Cristo. Tenemos que tener una actitud como los soldados preparados, porque no se trata de correr, no se trata de correr ni de pelear por nuestra cuenta. Dios nos dice, tenemos que resistir y mantenernos la posición espiritual. ¿Por qué? Porque ya tenemos a Cristo. En Efesios 2:6 nos dice, y juntamente con Él nos resucitó, asimismo hizo estar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Muy bien. Vamos a ver la primera pieza, el cinturón de la verdad. En la armadura romana, el cinturón no solo se sujetaba a la túnica, sino que también sostenía las otras piezas como la espada y la coraza. La verdad es lo que nos mantiene todo unido. Si nosotros no tenemos la coraza, se nos va a caer toda la armadura. ¿Qué es la verdad? Recordemos que Jesús nos dijo en Juan 17:17, es la palabra de Dios, que es Cristo mismo. Y también en Juan 14:6 nos dijo Jesús que Él es la verdad. Recordemos que Él nos dijo que Él es el camino, la verdad y la vida. Un creyente que no vive en la verdad no puede resistir en la batalla espiritual. Si nosotros no vivimos en la verdad, nunca vamos a poder resistir las batallas espirituales. Vamos a estar débiles y vamos a ser derrotados. La mentira y el autoengaño y la ignorancia doctrinal nos dejan vulnerables. Si nosotros vivimos en la mentira y nosotros mismos nos autoengañamos, y si vivimos en ignorancia doctrinal, nos van a dejar vulnerables ante los ataques del enemigo. Y pues vamos a ser derrotados. Una pregunta, ¿estamos ceñidos con la verdad? Estar firmes y preparados para la batalla espiritual. Tenemos que estar basados en la verdad de Dios. Esto es para cuando se nos presente un problema o alguna situación difícil se nos presente y saber cómo actuar. ¿Cómo actuamos ante los problemas o las circunstancias del día o de la vida? ¿Estamos dejando la palabra que moldee nuestra mente y nuestro carácter? ¿Estamos siendo moldeados por la palabra de Dios y nuestro carácter, o solamente nos guiamos por lo que vemos o por lo que escuchamos? Esto implica una transformación interior y un proceso de renovación mental, en el que la palabra de Dios nos convierte en el fundamento de sus pensamientos y acciones. En Romanos 12:1-2 nos habla que tenemos que renovar nuestra mente. Vamos rápidamente ahí a Romanos 12:1-2. Y vamos a ver. Dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que podáis comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Si nosotros renovamos nuestra mente, vamos a saber cuál es la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y así podemos vivir agradando a Dios y una vida de santidad. Bien, sigamos. La verdad no es una emoción. Nosotros no vivimos por emociones, sino se trata de convicción, fidelidad y coherencia entre lo que se cree y se vive. Convicción, de acuerdo a la Biblia, significa fuerte creencia o certeza sobre algo, o a menudo relacionado con la verdad de Dios y la palabra de Él mismo. Bien, vamos a ver la segunda pieza. La coraza de justicia. La coraza nos protegía el pecho, los pulmones y el corazón.
En la vida espiritual, esto representa la justicia de Cristo que cubre a cada uno de nosotros los creyentes. Y esta justicia no es la nuestra. Isaías 64:6. Vamos a ver Isaías 64:6. Vamos rápidamente, Isaías 64:6. Bien, dice la palabra de Dios: si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Bien. Esta justicia no es la nuestra, sino la justicia imputada por fe. Romanos 3:22. Vamos a Romanos 3:22. Dice lo siguiente: la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Muy bien. También incluye la vida justa y obediente que el creyente debe vivir. Satanás es el acusador. Si no caminamos en integridad, nuestras propias fallas serán nuestras armas contra nosotros. Si nosotros no estamos viviendo íntegros delante de Dios, nuestros propios errores, nuestras propias fallas van a ser el blanco para que Satanás venga y nos ataque. Pregunta: ¿estamos viviendo en integridad moral? ¿Qué significa esto? Significa ser auténtico, honesto, coherente en nuestras palabras y acciones, alineándonos con los principios y valores de Dios. ¿Tenemos áreas ocultas que no le hemos entregado a Dios? Es tiempo de entregarle toda nuestra vida a Dios, todas esas áreas que nosotros tenemos ocultas. Es mejor que nosotros le entreguemos todas nuestras áreas, porque dice la palabra de Dios que todo lo oculto va a venir a la luz. Todo lo que tengamos oculto, tarde o temprano, va a venir a la luz. Debemos confiar en la justicia de Cristo. ¿Qué es la justicia de Cristo? La justicia de Cristo se refiere a la condición de rectitud que Dios le atribuye a aquellos que creen en Jesucristo. Pero también debemos esforzarnos por una vida santa. ¿Qué es vivir una vida santa? Para vivir una vida santa, según la Biblia, necesitamos una combinación de fe, obediencia a la palabra de Dios y una relación personal con Jesús. Esto implica aceptar a Jesús como nuestro Señor y Salvador y reconocer el poder del Espíritu Santo en la vida y esforzarnos por vivir de acuerdo con los principios bíblicos. Muy bien, vamos al versículo 15. Calzaos los pies con el apresto del Evangelio de la paz. La tercera pieza, el calzado del Evangelio de la paz. Un soldado sin un buen calzado no puede avanzar, se lastima y pierde terreno. El Evangelio es nuestra base y estabilidad. El apresto habla de preparación, de disposición. El Evangelio nos da paz con Dios. Romanos 5:1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Nos da paz interior. También nos prepara para llevar esa paz a otros. Isaías 52:7. Isaías 52:7. Dice: cuán hermosos son sobre los montes los pies que trae alegres nuevas del que anuncia la paz, del que trae nuevas de bien y del que publica salvación y del que dice a Sión, tu Dios reina. Muy bien. Un cristiano
que no vive ni comparte el evangelio pierde estabilidad espiritual. Debemos de compartir el evangelio a toda persona que se nos presente, ya estemos en la calle o en cualquier donde estemos. Si una persona viene y si se da la oportunidad, hablemosles del evangelio de Cristo. Pregunta, ¿tu vida está firmemente fundamentada en el evangelio? ¿Realmente estamos dispuestos a proclamarlo donde vayamos? ¿Vivimos con la paz que solo el evangelio nos da? Versículo 16. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podamos apagar todos los dardos de fuego del maligno. Cuarta pieza, el escudo de la fe. Este escudo no era pequeño, sino rectangular y grande, capaz de cubrir todo el cuerpo. Estaba hecho de madera y recubierto con cuero mojado para apagar flechas incendiarias. Los dardos de fuego representan pensamientos, tentaciones, dudas y mentiras del diablo. A veces el diablo nos va a meter pensamientos o va a meternos tentaciones o dudas de que si realmente somos cristianos o que si de verdad estamos viviendo de acuerdo a su palabra, a la palabra de Dios. Estos son los dardos que Satanás nos puede poner. La fe actúa como barrera. Fe no es positivismo, no se trata de vivir positivamente, sino es confianza en la fidelidad de Dios. Debemos vivir en la fidelidad de Dios, no en las suposiciones, no en el positivismo, perdón. ¿Estamos confiando en Dios o en nuestras emociones? ¿Realmente estamos confiando más en Dios o solamente nos dejamos llevar por nuestras emociones? Confiar en Dios es dejarle toda tu vida a Dios y no ser tan emocionalistas. A veces nosotros, casi la mayor parte del tiempo, pues vivimos por emociones, somos muy emocionales y esto no es muy bueno porque nos puede ocasionar graves problemas. ¿Sabemos usar la fe como defensa cuando vienen los ataques mentales o emocionales? ¿Cuál es nuestra actitud ante las emociones mentales o emocionales? ¿Cómo actuamos en esa situación? Nos ponemos a gritar, nos desesperamos, nos ponemos a llorar o buscamos la presencia de Dios, meditamos en su palabra. Es mejor meditar en su palabra y dejarle esta situación a Dios, porque Él es el único que nos puede ayudar a salir en estas circunstancias. Alimentemos nuestra fe con la palabra. Alimentemos nuestra fe. ¿Con qué? Punto número 1, con la palabra. Punto número 2, con la oración. Y punto número 3, con la comunión. Siempre tenemos que alimentarnos con la palabra porque es la que nos guía a toda la verdad. Y la oración es la que nos comunica con Dios para poder tener una relación con Él, conocerlo más y tener una comunicación con Él diariamente. Hablar con Él todos los días. Tomad el yelmo de la salvación. Quinta pieza, el yelmo de la salvación. El yelmo protege la cabeza, el cerebro de los pensamientos. Satanás es experto y ataca nuestra mente y trae confusión, nos trae temor y nos trae duda de la salvación. Por eso es muy importante que memoricemos la palabra de Dios para recordarle a Satanás quiénes somos en Cristo. El conocimiento de la salvación produce seguridad. Un cristiano inseguro es un blanco fácil. Si nosotros estamos inseguros, vamos a caer fácilmente. Pregunta, ¿tenemos seguridad de nuestra salvación? ¿Estamos realmente seguros que cuando nosotros muramos vayamos al cielo? Vamos a Primera de Juan. Vamos a la carta de la Primera de Juan 5:13. Primera de Juan 5:13.
Bien. A ver. Primera de Juan 5:13. Sí, Primera de Juan 5:13. Dice la palabra de Dios: Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Muy bien. Alabado sea Dios. ¿Estamos renovando nuestra mente con la palabra de Dios o estamos renovándola con programas de televisión que no nos edifican, con cosas que no nos edifican? Debemos hacerlo con la palabra de Dios, Romanos 12:2. Y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Sexta pieza, la espada del Espíritu. Esta es la única arma ofensiva, es la única arma que tenemos ofensiva que tenemos. Y esto se refiere a la palabra específica del rema de Dios. No es solo conocimiento general, sino palabra aplicada. No se trata solamente de estar llenándonos la mente de la palabra de Dios. No se trata nada más de hacerlo, no nada más es leer la palabra de Dios, sino ponerla en práctica. No se puede hacer intelectualmente. No podemos conocer la palabra intelectualmente, pero es mejor vivir la palabra de Dios para que vaya de nuestro cerebro a nuestro corazón y con nuestro corazón a aplicarla para la vida diaria. Bien. Ok. Bien. Jesús la usó en Mateo 4 para resistir al diablo. Siempre decir, escrito está. Cuando Satanás venga a molestarte, dile, escrito está que yo soy un hijo de Dios. Escrito está que yo soy libre en Jesús. Escrito está de que yo soy siervo de Dios. Escrito está que yo estoy con Cristo. Bien. ¿Sabes manejar la palabra en situaciones específicas? ¿O solamente la usamos como un amuleto? ¿O nomás usarla por leerla? Tenemos que aprender a usarla en cada situación, porque la palabra de Dios es la que nos ayuda a comprender y nos da sabiduría para saber salir de situaciones en las que estamos nosotros pasando. Bien, vamos a continuar. La estás estudiando y memorizando, confesando. Es muy importante que cada uno de nosotros estudiemos la palabra de Dios, pero no solamente estudiarla, también podemos memorizarla y confesarla, porque la palabra de Dios tiene poder. Recordemos que la palabra de Dios es poder. Un soldado sin espada está en gran desventaja. Si nosotros no usamos la espada de Dios, vamos a tener desventaja contra las acechanzas del diablo. El versículo 18 nos dice que estemos orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. La oración no es una pieza más, es lo que activa toda la armadura. Si nosotros no oramos, la armadura solamente es teórica. Si nosotros no oramos, si nosotros no tenemos oración, de nada nos sirve traer la armadura si nosotros no usamos la oración antes. Orar en el Espíritu es orar guiado por Él. Él es ser sensibles a su dirección, dejarnos guiar por todo lo que nos diga el Espíritu Santo, no por nosotros, nuestras emociones, sino por el Espíritu Santo. Perseverar significa insistir, no rendirse. Debemos de insistir. ¿Estamos cubriendo nuestra vida con oración constante? ¿Estamos orando por otros creyentes?
¿O somos sensibles a las necesidades del cuerpo de Cristo o solamente vivimos para nosotros mismos? Tenemos que orar los unos por los otros. La oración es el arma. La oración es el arma. Comunión, defensa y poder. La oración es el arma, comunión, defensa y poder. Versículos 19-20. Y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con el denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, porque con denuedo hable de él y cómo debo de hablar. Siempre orar para hablar con denuedo de Dios y para saber cómo debemos hablar, no soltar palabras nada más por soltarlas. Tenemos que aprender a hablar por medio del Espíritu. Aquí Pablo pide oración por él mismo. A pesar de estar preso, no pide salir de la cárcel, sino valentía para predicar. Tenemos que tener valentía, pedirle al Señor que nos dé valentía para predicar. El misterio del Evangelio es la salvación de los gentiles por la fe. Dios tenía un misterio guardado, que el Evangelio de salvación también sería para los gentiles por medio de la fe. Denuedo es valentía, franqueza y autoridad espiritual. Pablo no se ve como un embajador. Pablo se ve como un embajador, aún estando en cadenas. Estamos orando por los siervos de Dios, por los que predican. ¿Tenemos valentía para hablar de Cristo o nos da miedo a la hora de hablarle de Jesucristo a la gente? Aunque estemos limitados por circunstancias, podemos seguir siendo embajadores del reino. Resumen y conclusiones prácticas. La armadura de Dios no es opcional, es vital. No es para decorar, es funcional. No se trata de repetir oraciones simbólicas, no, sino de vivir en la práctica espiritual de cada pieza. Bien, vamos a recapitular. Número 1, verdad. Vive con integridad, no con apariencias. Número 2, justicia. Camina en santidad, no en hipocresías. Dios no sigue a los hipócritas. Número 3, evangelio de la paz. Predica, vive y disfruta la paz que Cristo te da. Número 4, fe. Confía en Dios incluso cuando no veas. 5, salvación. Asegura tu mente en la certeza de que eres salvo. 6, palabra. Declara y vive conforme a la Escritura. 7, oración. Sé un guerrero espiritual en comunión con Dios. Esta armadura no es tuya, es de Dios, fue prestada. Él la diseñó, Él la provee y Él nos enseña a usarla, pero nosotros debemos tomarla y ponérnosla cada día. La guerra espiritual es real, el enemigo no descansa y los creyentes que ignoran esto viven derrotados, confundidos y estancados. Pero aquellos que se visten de toda la armadura de Dios vivirán firmes, victoriosos y útiles en las manos del Señor. Qué maravilloso ser usados en las manos de Dios. Efesios 6, 14 al 20 es un llamado urgente a despertar del letargo espiritual y vestirnos como soldados del reino. La victoria ya fue ganada por Cristo, pero nuestra parte es permanecer firmes, ceñidos, protegidos y orando sin cesar. No dejemos de orar. Que cada día recordemos, estamos en guerra, pero no estamos solos. Dios nos ha equipado para vencer. Ponte la armadura de Dios. Padre, gracias por esta palabra. Espero que
la persona que escuche esta enseñanza le sea de gran bendición. Pido por todos aquellos cristianos que han batallado en su vida cristiana y pues que esta enseñanza sea de bendición para cada uno de nosotros. Ayúdanos, Padre, a vivir confiados en ti y a usar correctamente la armadura que tú nos has prestado, Señor. Ayúdanos en esta lucha constante que día con día le estamos luchando, Señor. Danos la fuerza y la fortaleza para seguir adelante. En tus manos nos ponemos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bendiciones a cada uno que me escucha.